Hola, mi nombre es Daniel Barredo Ibáñez y soy doctor en periodismo por la Universidad de Málaga, junto a mi colega Paulo Carlos López López, doctor en comunicación e industrias creativas por la Universidad de Santiago de Compostela. Les vamos a acompañar a lo largo de estas 4 sesiones para explorar el concepto de transparencia y sobre todo cómo se relaciona pues, con las distintas administraciones locales, en este caso de Galicia. Em, en esta primera sesión nos vamos a centrar concretamente en explorar el concepto de transparencia de una forma bastante amplia, general. Para ello, pues reflexionaremos sobre qué significan los procesos de acceso a la información y rendición de cuentas. Nos detendremos también en las transformaciones que ha sufrido la web, y ya verán la importancia que tiene la web para el propio concepto de transparencia, específicamente la evolución de la web 1.0 a la web 3.0, y finalmente estudiaremos los mecanismos, los indicadores propuestos para gestionar la transparencia en las administraciones municipales españolas a partir de uno de los proyectos de investigación más importantes en este caso del país. Antes de nada, ¿qué es la transparencia? Es decir, cuando nos reflexionamos sobre qué significa la transparencia y cómo se puede aplicar esto dentro de la gestión pública, numerosos autores advierten, aseguran, que es muy difícil definir y generar una definición concreta, rápida de la transparencia pública. Esa definición va a depender de numerosos factores. Por ejemplo, la legislación existente en cada uno de los países, la cultura de transparencia, el rol o la agenda asumido en este caso por el líder de esa institución. En fin, es muy complicado, insisto, trazar un modelo de transparencia. Sin embargo, hay algunos autores que están de acuerdo en que la transparencia en la gestión pública se asocia fundamentalmente a dos procesos. Por un lado, a la planificación, en la medida que la transparencia nos ayuda a mostrar la planificación de la administración pública, cuáles son todos esos mecanismos o todos esos temas de agenda que de alguna manera se quieren desarrollar a lo largo de un periodo de gestión. Por otro lado, nos ayuda también a monitorear la aplicación, la implementación de esa misma agenda, es decir, ayuda a la ciudadanía a conocer cómo está evolucionando la implementación de esa agenda asociada al entorno, pues en este caso local, al que está dirigido. Por ello mismo, pues mediante tanto por los beneficios que tiene a la hora de divulgar, en este caso, la planificación, como también a la hora de divulgar la aplicación de esa agenda, la satisfacción que genera esa misma agenda, la transparencia es un deber inexcusable de las administraciones locales. Ayuda en ese sentido a prevenir malas prácticas, prácticas de corrupción u otro tipo de prácticas perniciosas, y en ese sentido pues genera un clima de confianza entre la institución y la ciudadanía. Por ello es muy importante pues, que las instituciones construyan un modelo de transparencia que les permita involucrarse mucho más con la ciudadanía a la que se dirigen. En ese sentido, en el caso español, tenemos una ley que es la Ley 19 de 2013, la ley también conocida como Ley de Transparencia, que se estudiará, por cierto, en la próxima sesión. La tienen también colgada dentro del aula virtual, pues si la quieren consultar. Y en esta ley se establece el marco regulatorio general a través del cual pues, las distintas instituciones públicas pues, tienen que adaptar este marco general a esos modelos de transparencia que les comentaba anteriormente. Es importante también resaltar cómo en el caso español las comunidades autónomas tienen un enorme protagonismo. Fíjense que en una de las lecturas que tienen recomendadas esta semana, después hablaremos de ello, pero en una de estas lecturas se propone que como el 35% del gasto público total consolidado en España para el año 2017 pues estaba, en este caso, administrado directamente por las comunidades autónomas. Es decir, que ese gasto público, que es muy elevado, unos 3 de cada 10 euros aproximadamente, pues es muy bueno que las comunidades se involucren activamente, y de hecho lo hacen, para mostrar, por un lado, cuáles son los planes de gestión asociados a este gasto público, pero también cuál es la evolución de esos mismos planes de gestión. Por todo ello, y en la próxima sesión, en las próximas sesiones, pues comentaremos y describiremos cuál es la legislación propia, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Galicia, vinculada específicamente a la transparencia. La transparencia, como les decía, es muy importante para las instituciones públicas, porque fíjense que a diferencia de las organizaciones privadas, donde se divulga el éxito o no de esa organización en función de los indicadores de rendimiento económico,
En el caso de las instituciones públicas, la clave es establecer un clima de confianza con los ciudadanos, mostrar la utilidad que tiene la institución pública dentro del contexto, en este caso, al que se dirige. Por ello, la transparencia ayuda a elevar esas percepciones, ayuda a involucrar a la ciudadanía, ayuda a reforzar un mayor número de vínculos entre la ciudadanía y la administración y, por lo tanto, pues no solamente es un mecanismo pues, para cumplir, pues en este caso, con el marco legal, no es tampoco un mecanismo de carácter administrativo, sino que tiene que ir más allá. Es una cultura de transparencia la que hace que en realidad las instituciones públicas pues implementen todos estos indicadores para mostrar su utilidad social, para mostrar en realidad su desempeño y también para generar una mayor colaboración, en este caso, con los ciudadanos a los que se dirigen. Esa mayor colaboración se traducirá en beneficios inmediatos, más allá de esas percepciones incluso de utilidad, se puede traducir en un mayor compromiso de los ciudadanos con las administraciones y hay algunos casos, y lo veremos a lo largo del curso, de cómo esas instituciones públicas al adoptar una mayor transparencia han conseguido que los ciudadanos se involucren en las tareas de cogobierno, es decir, ayuden en realidad a establecer pues, una mayor eficiencia por parte de esas mismas administraciones. La transparencia en el caso de las administraciones locales tiene que construirse a partir de tres grandes ejes. Por un lado, la transparencia se visualiza en dos procesos relacionados. El acceso a la información, que alude fundamentalmente a los ciudadanos, es decir, de cómo los ciudadanos pueden demandar el acceso a los datos, en este caso, de esa institución. Por otro lado, a la rendición de cuentas, que alude fundamentalmente a las administraciones locales, es decir, de cómo se presenta la información sobre lo que hace la institución, pero también sobre cómo se desarrolla lo que hace, es decir, cuáles son los estudios de satisfacción con respecto de lo que hace o cuál es el nivel de cumplimiento con respecto de lo que hace, y pues a esto lo llamaríamos esa rendición de cuentas. Fíjense, primer puntal, la transparencia en sí involucra al llamado gobierno abierto, es decir, gobierno abierto quiere decir que los diferentes datos que forman parte de esa institución tienen que ser divulgados a la ciudadanía para fomentar un proceso que es muy importante, que es la reutilización de esos datos. Es decir, que la ciudadanía se apropie de esos datos, no solamente los consulte, sino que se apropie de esos datos y los reutilice en distintas otras formas, como por ejemplo la generación de notas a partir de esos datos, la publicación en redes sociales, la publicación de un post en un blog, por ejemplo. ¿Sí? Son distintos ejemplos de reutilización que permiten, en este caso, si se fijan, una disolución de la institución en términos más macro, en la ciudadanía a la que se dirige. No solamente en la publicación de datos estáticos, sino en el involucramiento de esa misma ciudadanía para los procesos de reutilización de los datos, de información de esos datos y de futuros procesos de reapropiación en otros colectivos sociales. Además de esos indicadores de transparencia más asociados al gobierno abierto, al monitoreo de políticas, al establecimiento también de una pedagogía ciudadana que permita activar a la ciudadanía, que la ciudadanía no se conforme con recibir pasivamente esos indicadores o esos datos, sino que la ciudadanía aprenda a utilizar esos datos, a visualizarlos e, insisto, a reutilizarlos dentro de todos los dispositivos de los que forman parte. Hay dos ejes más que son fundamentales en este caso para la transparencia. Por un lado, la participación en este caso de los ciudadanos. Es muy importante que las instituciones no se conciban meramente como instituciones verticales y opacas, sino que busquen que los ciudadanos formen parte de esas tareas de gobierno a través de determinados procesos de deliberación. Y podemos ir más allá, incluso a partir de un codiseño, de una coconstrucción de esas políticas que afectan a los ciudadanos con los mismos ciudadanos. Y de esta manera pues, generaremos no solo mayores niveles de satisfacción, sino también un mayor compromiso, insisto, con la aplicación de esas políticas. Pero además de la participación, de los procesos de consulta, de deliberación, que son fundamentales, también tenemos unos procesos de colaboración. Es decir, tenemos que aprender a trabajar colaborativamente con los ciudadanos, ponernos en los zapatos de esos ciudadanos de una forma horizontal y buscar la forma de transferir los conocimientos, los datos, la información de la institución para la que trabajamos de una manera pues, tal que cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de estudios, de su nivel educativo, pues sea capaz de apropiarse de esos mismos datos. Esto es muy importante, generar una comunicación
mucho más transversal, más directa, para que afecte a distintos grupos sociales y no solamente a aquellos, como por ejemplo los periodistas, pues que tienen un conocimiento mucho más profundo sobre ese tema en sí. Esa colaboración no tenemos que verla solamente en términos de divulgación de los datos, también tenemos que establecer alianzas dentro de la misma administración para la que trabajamos. Muchas veces los datos que forman parte de una administración pública competen y afectan a más de uno de de los departamentos o sectores, y por lo tanto tenemos que buscar de alguna manera un diálogo con esos sectores, con esos departamentos, para que se genere una difusión, en este caso, colaborativa. Esto es muy importante entonces, esos tres puntales que les comentaba, la transparencia, en este caso sobre la información, que alude a esos dos procesos que les comentaba al principio, tanto la rendición de cuentas desde el lado de las administraciones como el acceso a la información desde el lado de la ciudadanía, pero también la concepción de una ciudadanía activa, reactiva, capaz en este caso de apropiarse, de recircular esos datos a través de la participación, en este caso con la administración pública, pero a través de la colaboración, y no solo con la colaboración ciudadana, sino también con otros colectivos, con otras organizaciones asociadas o incluso al interior de esa misma institución, pues a través de los departamentos que forman parte de la misma. En ocasiones, a la hora de aplicar la transparencia, hay algunos estudios que alertan sobre determinados problemas que fundamentalmente afectan a las administraciones locales. En primer lugar, los presupuestos bajos, sobre todo para esas instituciones pues, que tienen en realidad unos presupuestos muy escasos, y esos presupuestos al final acaban afectando a dos factores fundamentales. Al tener pocos presupuestos, tener pocos recursos, en este caso, pues es posible que pueda contratarse a poco personal, o que tengamos incluso una persona encargada, en este caso, de la gestión, por ejemplo, de la página web, de la concentración de todas las funciones, en este caso, para plasmar los diferentes datos e indicadores de transparencia, o también incluso pues esa misma persona sobrecargada de funciones pues también tiene una falta de equipos, algo que sobre todo lo visualizamos en el tema de los recursos tecnológicos, ¿no? Una página web, un escaso plan de gestión de la comunicación en línea, y todo esto acaba afectando sobremanera a la transparencia. Incluso hay administraciones locales que tienen también una falta de cultura de transparencia. Se concibe, en realidad, los datos de gestión, en este caso, se conciben como una forma, desde un punto de vista opaco. No hay una costumbre, no hay una cotidianidad asociada a la divulgación de estos datos, y esto puede acabar incurriendo en malas prácticas por parte de los gestores de esa misma administración. Y en términos macro, la relación entre esos presupuestos bajos, la escasez de personal y de equipamientos, esa débil o esa falta cultura de transparencia acaba generando la desafección de la ciudadanía, que es uno de los efectos adversos, en este caso, de la democracia, y que se traduce, por ejemplo, en cuestiones como, por ejemplo, el abstencionismo electoral. La ciudadanía, al percibir que la administración local solamente cuenta con su voto, es decir, pero no involucra su colaboración o su participación, o no hay tampoco unos resultados claros de la gestión que se está realizando, pues es posible que deje de votar, que se vaya apartando, y esto tiene pues otras implicaciones más allá, en este caso, de ese abstencionismo. En ese sentido, pues un poco para solventar los problemas, en este caso, de los bajos presupuestos, de la escasez de personal, los problemas incluso de la escasa implementación de la tecnología en algunos municipios, sobre todo en los más pequeños, tenemos un recurso básico de gran importancia, como son las páginas web. Estas páginas web que nos ayudan, en realidad, a concentrar la mayor parte de esos indicadores de la transparencia, a generar un mayor diálogo, en este caso con la ciudadanía, y todo ello redunda al final en una mejora de la calidad democrática. Ustedes saben que en términos generales las distintas páginas web han ido evolucionando desde mediados de los años 90, cuando comenzaron las primeras páginas web pues a ser implementadas. Han ido evolucionando, insisto, a partir de las posibilidades técnicas, pero también de las propias posibilidades culturales ofrecidas en cada uno de esos contextos. Es verdad que no es una evolución homogénea a nivel global, ni siquiera a nivel país. En el caso mismo de España, podemos encontrar municipios que tienen unas páginas web mucho más evolucionadas que otros municipios. Pero
a modo general, existen dos grandes estándares, es decir, dos grandes conjuntos de indicadores para las distintas páginas web. En primer lugar, la llamada web 1.0, que era una web concebida, en este caso, para ser leída, pero no para ser participada. En segundo lugar, la llamada web 2.0, una web que está construida no solamente para que el usuario la lea, sino para que el usuario participe y colabore activamente. Y vamos a ver a continuación un par de ejemplos para que vean pues, la evolución desde el mismo Concello de A Coruña, de cómo la misma página web del Concello está evolucionando a partir de estos estándares que, insisto, se están aplicando a nivel global. Fíjense este ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo descargado a partir de esta página que pueden ver en pantalla, llamada Web Archive, donde ustedes pueden encontrar distintas páginas web y pueden hacer un monitoreo de cómo evolucionan esas mismas páginas web. En este ejemplo, una captura tomada en el año 2004, ustedes pueden ver lo que les comentaba, el concepto de la web 1.0, de una web fundamentalmente para ser leída por parte de los ciudadanos. Claro, todavía pues en general las páginas web estaban en un estado iniciático, llevaban menos de 10 años de su implementación y por lo tanto, pues como ustedes pueden ver, no existe una cultura de la participación asociada fuertemente a esta página web. Fíjense en la parte central, toda la parte central de la página web que está dominada fundamentalmente a partir de enlaces a contenidos informativos. Tenemos también la agenda, en este caso, del Concello, ¿sí? Tenemos algunos indicadores mínimos de participación, como por ejemplo la posibilidad de registrarnos dentro de la página web, incluso la posibilidad de buscar, ahí está el buscador arriba, algo de información. Pero en general, si ustedes se fijan, esta es una página web que está pensada para ser consumida, es decir, que asume que los usuarios que van a transitar en esta página web fundamentalmente van a leer los contenidos, pero no van a reaccionar a partir de esos contenidos. Y esta es una parte importante. No van a reutilizar esos contenidos a través de las distintas redes sociales y fíjense que todavía no aparecen por ahí pues esos mismos contenidos. Yo les he puesto en el título que es una web entre la 1.0 y la web 2.0, porque a pesar de ser una web que está fundamentalmente dominada por indicadores asociados a la lectura, ¿sí?, a una lectura vertical, rígida, un poco como cuando cada uno de nosotros toma un periódico en papel, ¿no?, y lee los contenidos, pero no puede postear un comentario, no puede enviar ese contenido a través de las redes sociales, ¿sí? Pues piensen en este caso, en un periódico en papel, pues que fundamentalmente tiene ese concepto rígido, ¿sí?, vertical, que se asimila mucho al concepto de la web 1.0. Pero tenemos también algunos indicadores de la web 2.0, como les decía, ese buscador que todavía, pues, debido al tiempo en el que se implementó esa web, no estaba muy avanzado, debido también a la personalización del idioma. Fíjense que podíamos consultar la web en español, en galego, en inglés, ¿no?, la posibilidad de registrarnos, es decir, indicadores que reconocen de alguna manera lentamente la participación de ese mismo usuario. Si comparamos la página web iniciática del año 2004, es la primera captura que está alojada, en este caso dentro de Web Archive. No he encontrado una captura anterior de la página web municipal del Concello. Si la comparamos en este caso con una captura tomada en el año 2021, ustedes fíjense cómo la web ha ido evolucionando para implementar un concepto de transparencia activa. En la primera web, si se fijan, era difícil para los usuarios buscar los contenidos, porque teníamos el buscador a partir de palabras simples, fundamentalmente, pero era difícil, ¿no? La información aparecía ampliamente dispersa a través de la página web. Si se fijan en este otro concepto, ya hablamos de un diseño responsivo. ¿Qué quiere decir un diseño responsivo? Pues que es un diseño que se personaliza en función de cada uno de los usuarios. Tenemos un buscador en la página, en la parte central de la página, ¿no? No le generamos al usuario pues ese concepto de transparencia pasiva, de amontonar los distintos contenidos y que él vaya buscando el contenido que le parece pues más, digamos, más interesante, sino que aquí tenemos un buscador y dejamos que el usuario pues vaya construyendo y personalizando su experiencia, en este caso con la página web.
En la Web 2.0 esto será habitual, es decir, ya no concebimos a los usuarios solo como usuarios pasivos, como les decía antes, sino que son prosumidores. Un prosumidor quiere decir un usuario que sintetiza los procesos de producción y de consumo, ¿sí? Es decir, que no solamente quiere consumir los contenidos, sino que quiere construir su propia experiencia de navegación a través de esos contenidos. Y esto entronca muy bien con la definición de la transparencia activa, es decir, de ofrecer al ciudadano, de ayudar a que el ciudadano busque, navegue por esa urna de cristal que es la página web y construya pues, su propia experiencia de navegación. En el concepto de la web 3.0, que evoluciona el concepto de participación, que lo profundiza, nos vamos a encontrar, por tanto, un diseño responsivo, lo primero, es decir, un diseño que personaliza la experiencia de navegación. Lo segundo, nos vamos a encontrar también un predominio de lo audiovisual frente a lo textual, es decir, hay más imágenes, más videos, y esto lo pueden ver dentro de la página del 2021 frente a la página del 2004, ¿no? Donde había fundamentalmente texto. Y nos vamos a encontrar también un incremento de la experiencia tridimensional del propio usuario, que es algo que está por desarrollarse, pero que veremos pues, en los próximos años. Si se fijan, ya la web del Concello pues, está entre la web participativa de 2.0 hacia esa web responsiva, más audiovisual, con una experiencia virtual mucho más profunda del usuario del concepto de la web 3.0. Dentro de la propia web del Concello ustedes podrán encontrar esta página, vean la captura que está superpuesta, denominada transparencia. En esta página es fundamental, porque si se fijan, concentramos la mayor parte de la información del propio Concello, establecemos incluso una sección denominada Open Data, ¿sí? De gobierno abierto o datos abiertos, que permiten que el usuario se descargue los datos, los reutilice, construya sus propios procesos de apropiación y después pues se genera información a partir de esos mismos datos. Si ustedes se fijan, en la web anterior, basada, anclada a ese concepto de transparencia pasiva, pues nos encontramos que en realidad el ciudadano podía consultar los datos, pero no podía reutilizarlos, ¿sí? A partir de esta nueva sección de transparencia, el ciudadano puede consultar los datos, seguirlos incluso en tiempo real, descargarlos y pues construir después distintos productos que ayudan a que otros ciudadanos conozcan lo que se está haciendo el Concello pues desde otras aproximaciones, ¿de acuerdo? Esto es lo que llamaríamos, en términos comunicacionales, un proceso de transmedialización. Es decir, ir más allá del medio, buscar que el ciudadano tome esta información, estos datos, y construya sus propios, se constituya como un propio medio de comunicación, construya sus propias aproximaciones a esos mismos contenidos. En realidad, como les comentaba al principio, a pesar de esta presentación que han visto hasta ahora sobre el concepto general de la transparencia, en realidad no hay un modelo claro sobre cómo implementar la transparencia, pues más allá de lo que viene establecido por el marco legal español y pues autonómico en particular. Tenemos en realidad distintos modelos, distintas aproximaciones, pues que, insisto, va a depender de todos estos factores, ¿no? Del presupuesto que tenga el Concello, de los recursos tecnológicos, del personal asociado, de la cultura de transparencia, pues también, de las expectativas de los ciudadanos, en la medida en que si los ciudadanos demandan que haya una mayor transparencia, pues lógicamente el Concello tiene que hacer su máximo esfuerzo para transparentar más todos los indicadores de gestión y la evolución de esos indicadores. Pero a pesar de todo lo anterior, ha habido muchos esfuerzos en los últimos años, sobre todo a partir, en este caso, de la ley de transparencia, de tratar de sistematizar las distintas experiencias, pues para que esto sea mucho más fácil, ¿no? Para que sea más fácil la implementación, en este caso, de ese modelo de transparencia en los distintos municipios. Y a continuación les voy a presentar los resultados de uno de los proyectos pues, más interesantes que hay en España. Es un proyecto denominado Infoparticipa. Ustedes pueden consultarlo en el link que aparece en la página web. Y en este proyecto se propusieron, a través del esfuerzo mancomunado de varias universidades españolas, pues a través también del liderazgo de la Universidad Autónoma de Barcelona, de sistematizar todos los conocimientos asociados a la transparencia en un modelo concreto, pues que permitiera, en este caso, que facilitara a los distintos municipios su implementación. Es decir, que permitiera en realidad sistematizar todos los conocimientos dentro de un modelo, pues para que esto fuese más fácil para otros municipios, y ellos lo que hacen es una evolución
de la implementación de estos indicadores en los distintos municipios españoles. Si tienen tiempo libre, esto es una actividad opcional, pues es interesante que revisen el mapa de Infoparticipa, que cotejen, ¿no? Pues la implementación de estos indicadores en las distintas páginas web de los municipios abordados. En este caso, fíjense que el modelo del proyecto Infoparticipa parte de dos grandes aspectos o criterios generales. Por un lado, ellos examinan a través de 52 indicadores, fíjense la cantidad, considerados y aceptados por la comunidad científica como indicadores estables, ¿sí? Por supuesto que no es de obligatorio cumplimiento, pero sí es muy recomendable que un municipio implemente estos indicadores. Ellos consideran dos criterios generales que van desde la transparencia de la corporación, que alude un poco a quiénes son esos representantes políticos, cómo se gestionan los distintos recursos colectivos, cómo se gestionan los recursos económicos, en este caso de esa administración local. Pero también el segundo criterio general alude a la información sobre la participación. Ya hemos visto que la transparencia en sí tiene que apoyarse, por un lado, en el acceso a la información y a la rendición de cuentas, pero no hay que descuidar la participación y la colaboración. Y en ese sentido, dentro del proyecto Infoparticipa, pues se examinan, pues por un lado, las informaciones que proporcionan esos municipios y también la gestión de sus recursos colectivos y asimismo las distintas herramientas de participación ciudadana que están presentes en las distintas páginas web. A continuación vamos a revisar brevemente los apartados indicados para que ustedes vean la cantidad de indicadores que hay asociados a cada uno de estos apartados y lo interesante que sería, pues por ejemplo, hacer un ejercicio práctico y medir la implementación de estos indicadores dentro del concello, actividad opcional, no es obligatorio, pero para que ustedes vean si está o no está esta información reportada y si no está, ¿cómo podríamos reportarla? ¿Cómo podríamos implementarla? ¿Sí? Teniendo en cuenta de que los ciudadanos posiblemente cuando acceden a la web del concello van a buscar, entre otras cosas, este tipo de indicadores, este tipo de opciones asociadas en este caso a la transparencia. En primer lugar, algo que hacen los ciudadanos fundamentalmente cuando se acercan a las administraciones locales es, quieren conocer quiénes son esos representantes políticos, ¿sí? Es decir, si se fijan, dentro de este primer apartado, es ideal que esa página web de la administración local publique aspectos como, por ejemplo, pues la información básica del alcalde o la alcaldesa y también, en este caso, de los representantes del partido de oposición. ¿Cuál es la biografía? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué currículum tienen? Incluso, ¿cuál es la biografía? ¿Quiénes son las personas que forman parte, en este caso, del organigrama de la propia administración, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es la experiencia que tienen y que de alguna manera justifica pues, su elección en las distintas áreas? Importante también, el tema económico interesa mucho a los ciudadanos, como por ejemplo la publicación de las distintas retribuciones que se perciben en la administración local, es decir, desde el alcalde hasta, en este caso, cualquier funcionario, es decir, publicar una lista, en este caso, de salarios para conocer cuáles son esas retribuciones, conocer también la declaración de actividades y bienes de los cargos electos, tanto del gobierno como de la oposición. Esto da pues, mucha tranquilidad a la ciudadanía, genera ese clima de confianza que les comentaba antes. El tema también de los datos de contacto, esto es importante. Piensen ustedes que los ciudadanos quieren verse involucrados, que quieren formar parte activa dentro del concello. Si tienen cualquier tipo de inconveniente, ¿con qué pueden contactarse? ¿A través de qué autoridades o de qué representantes o líderes? Pues no tiene por qué ser los correos personales o las direcciones personales, en este caso del alcalde o de la alcaldesa, sino que pueden ser pues, de los funcionarios, en este caso, que se dedican a la atención, ¿no? Y esto es muy importante, porque los ciudadanos cuando tienen algún inconveniente quieren acudir a la institución y quieren compartir pues ese inconveniente y buscar una respuesta activa. Es decir, confiar en que la institución les va a dar esa respuesta. Esto realmente es muy, muy interesante y muy, muy importante. En segundo lugar, dentro de los indicadores de transparencia de la corporación, es muy importante conocer también cómo se gestionan esos recursos colectivos. Claro, existe
pues un plan de gobierno, existen unos organismos, en este caso de legislación, pero es muy importante que el ciudadano lo conozca, cuál es el funcionamiento y el día a día de la administración local. Informar, por ejemplo, de la composición de esos órganos de gobierno, informar de las competencias que tienen, de cuándo se reúnen, de cuál es el procedimiento para incluir un tema, por ejemplo, dentro de los plenos, ¿no? Publicar el código de conducta de los distintos miembros de la institución o las convocatorias a los plenos municipales, publicar asimismo los distintos acuerdos, el plan de gobierno, ¿sí? Es decir, las distintas actas de esas juntas de gobierno, en la medida que es una información pues, que alude a la ciudadanía, y la ciudadanía, insisto, pues puede estar interesada en conocer cuál ha sido el desarrollo de tal o cual tema y activar un proceso de reutilización de esos mismos temas, ¿no? que puede ser realmente interesante. Publicar también las distintas normativas que afectan a esa administración local, asimismo cualquier resolución judicial, que también es muy interesante, e insisto, pues esto nos ayuda a visualizar cuál es el desempeño de la administración local y entender mejor cuáles son todos esos procesos que a veces a los ciudadanos pues, les cuesta entender este tipo de procesos. Piensen que además es muy importante trasladar toda esta información de una manera transversal, clara, para que cualquier individuo, independientemente, como les decía antes, de su nivel cultural, pueda poder entender esto de una manera sencilla. Es decir, no se trata de volcar toda esta información a partir de determinados documentos que sean de muy difícil lectura, de muy difícil apropiación, sino buscar que los ciudadanos entiendan todo esto, en la medida de lo posible, pues a través de determinados recursos multimedia, cuando sea el caso, recursos visuales, buscar que haya una apropiación de todos estos contenidos bajo ese concepto de la transparencia activa, ¿no? De ofrecer al ciudadano la información, los datos, independientemente de que el ciudadano los necesite o no los necesite. Dentro del tercer apartado, el proyecto InfoParticipa propone la publicación de todos los datos alusivos a la gestión de los recursos económicos. Este es uno de los apartados más interesantes normalmente o más demandados por parte de la ciudadanía. Es decir, es muy importante que cada administración local difunda datos alusivos, por ejemplo, al presupuesto aprobado para el año en curso, a la ejecución de ese mismo presupuesto, al cumplimiento de los distintos objetivos de estabilidad presupuestaria, pues que publique también la liquidación de los presupuestos de años anteriores y, en fin, el listado pues, de todos los trabajadores, como les comentaba antes, del personal laboral y funcionario de la administración, que se publique también el inventario del patrimonio del ayuntamiento, que esto pues, son datos que pueden ser interesantes para los ciudadanos, pues quizás no para todos los ciudadanos, pero si algún ciudadano está interesado en consultar esta información, pues es muy importante tenerla disponible, ¿no? Que se publique también la información sobre el desarrollo de cualquier tipo de concurso auspiciado, generado por el propio ayuntamiento, o incluso concursos asociados a las distintas organizaciones con las que tiene relación el ayuntamiento, y de esta manera pues generaremos una cultura de la atención alrededor de esa página web. Los ciudadanos consultarán esa información y pues la tendrán muy en cuenta, y esto pues es muy beneficioso también. Que se publique la relación de contratos formalizados por parte de la institución, el periodo medio de pago a los proveedores, todo tipo de subvención o de convenios firmados, en este caso pues con los distintos proveedores o con instituciones afines, y pues por supuesto el coste y las características de las campañas de publicidad institucional en los medios de comunicación, un poco para mostrar pues, que estas campañas de publicidad, o esta inversión en campañas de publicidad, no se vincula más bien con una campaña de difusión de la imagen de tal o cual gestor, sino más bien que tiene unos objetivos claros y que tiene una utilidad preclara, pues en este caso para la ciudadanía en términos globales. Tenemos también, y esto es muy interesante, pues la información que proporcionan sobre el municipio y la gestión de los recursos colectivos. Es decir, la publicación, en este caso, de todas las noticias que recogen el desempeño cotidiano de la administración, las noticias sobre los miembros de la oposición también, de los grupos políticos que están representados, en este caso dentro de la administración local, la información más de carácter contextual sobre la historia del municipio, su situación, qué datos pueden ser importantes
en términos municipales, ¿no? De población activa, de la economía, ¿no? De la población empadronada, en fin, todo ese tipo de datos que son fundamentales después para procesos de apropiación por parte de la ciudadanía, pues desde por ejemplo, la elaboración de un diagnóstico a partir de ese municipio. Esto nos puede ayudar incluso a tener inversiones específicas dentro del propio municipio o incluso a otro tipo de trabajos asociados, pues, por ejemplo, a trabajos de clase de los estudiantes o incluso pues, a un conocimiento, ¿no? No solamente pues, un conocimiento del día a día de la institución, sino un conocimiento del enclave cultural, social y económico en que está enmarcada esa institución. Es importante también la agenda de las actividades municipales y ciudadanas, de tal manera pues, que esa página web de la administración local se convierta en un epicentro de la vida pública del contexto, en este caso, al que se dirige. Es decir, que los ciudadanos consulten esas actividades culturales y no tengan que ser tan difíciles de encontrar desde los medios de comunicación. Buscar incluso la transmedialización de esas mismas actividades. Es decir, que los ciudadanos las puedan compartir, que contengan recursos y que las puedan compartir desde sus redes sociales para que otros ciudadanos también reciban esta información. Muy importante también la publicación de la persona responsable de prensa, información o comunicación, sobre todo buscando que haya una transferencia activa de parte y parte, es decir, del municipio a la ciudadanía, pero también de la ciudadanía al municipio, por si de pronto pues, la ciudadanía quiere incluir algún tema dentro de la agenda de actividades o de esa agenda pues, que permita en este caso una participación colectiva, ¿no? Y tenemos también dentro del proyecto Info Participa, las distintas herramientas que ofrecen, que de alguna manera incentivan la participación ciudadana. En muchos municipios españoles ya hay reglamentos de participación ciudadana o normas al respecto, ¿no? Es decir, de cómo se construye esa participación, a través de de qué mecanismos y también cuáles son los límites de esa misma participación. No todo vale, tenemos que conocer muy bien cuáles son las reglas de esa participación y esto es muy importante pues, de cara sobre todo al tema de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, cuando nos escribimos una respuesta a través de las redes sociales, cómo tiene que ser configurada esa respuesta o qué tipos de respuesta podemos proveer sin afectar pues, a información que pudiera ser considerada sensible o clasificada en función de sus niveles de gravedad. Importante también dentro de la web describir el directorio de entidades y asociaciones del municipio para favorecer, como les decía, ese epicentro de la vida social y cultural, ¿no? Para que el ciudadano pueda pues, buscar rápidamente a los responsables de esas asociaciones y pues que de alguna manera no tenga que convertirse esto en una búsqueda lenta, pasiva, a través de los buscadores en línea. Ofrecer también resultados de la gestión, es decir, si tenemos que establecer distintos mecanismos para poder evidenciar un diagnóstico sobre la gestión que estamos realizando. Para ello podemos utilizar numerosos recursos, como por ejemplo encuestas en línea, incluso pequeños sondeos a través de su implementación en la página web, y los resultados de estos sondeos, de estas encuestas, pues es muy importante que estén dentro de la página y que los ciudadanos lo puedan consultar, ¿no? Para provocar también una identificación con respecto de esos mismos resultados o para evidenciar pues, que nos estamos equivocando en algo y que tenemos que mejorar. Y esto es muy importante, ¿no? Dentro del establecimiento de esa cultura de la confianza es muy importante establecer también pues la posibilidad de que el ciudadano emita su opinión y su valoración ante los determinados servicios de la administración. Las cartas de servicios, es decir, la descripción de las distintas cartas de servicios, o también los instrumentos que tenemos, que se facilitan para valorar esos servicios y para presentar quejas o sugerencias sobre su funcionamiento, el derecho a la información pública o también pues, la información periódica de todas las peticiones recibidas y las distintas resoluciones. Y bueno, a modo general, algunas conclusiones en este caso pues de esta primera parte. En primer lugar, es muy importante articular un concepto activo de la transparencia, un concepto que vaya más allá del marco legal y de las expectativas de los propios ciudadanos. No se trata, como les decía, de volcar la información tal cual, de ofrecer unos indicadores
que después, o unos mecanismos que después no se utilizan, sino de buscar una transferencia activa de los distintos conocimientos de esa administración local. Para ello, pues podemos utilizar un modelo, como por ejemplo el que hemos visto del proyecto Info Participa, o construir un modelo propio a partir de ese marco legal, pero lo que sí es muy importante es buscar que ese modelo se introduzca, consiga captar la atención de los usuarios y consiga que los usuarios reutilicen esa información, se apropien de los distintos mecanismos de esa información y construyan sus propias aproximaciones. Es verdad que la transparencia depende de algunos factores, como por ejemplo el sistema de medios, la propia cultura de transparencia, ¿no? Como decíamos antes, pero a través de las páginas web, por ejemplo, podemos de una forma bastante económica y fácil de gestionar, podemos introducir los 3 puntales de la transparencia, como les decía, el favorecer el acceso a la información, establecer la rendición de cuentas, fomentar una mayor participación e incentivar una mayor colaboración con esos mismos usuarios. Es decir, se trata, insisto, de establecer una transparencia activa, pues que vaya más allá de lo que se nos exige desde el punto de vista legal y que establezca pues ese principio de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Pensemos que la transparencia es de gran importancia porque ayuda a prevenir la corrupción o también las malas prácticas por parte de las administraciones. Sabemos como ciudadanos que las administraciones también se equivocan. A veces por distintas cuestiones, miren por ejemplo con la pandemia de COVID-19, no se han podido aplicar algunas agendas de gobierno, lo sabemos, pero es muy importante comunicar esto. La transparencia tiene que ser concebida como un proceso comunicacional de transferencia, en este caso, de información. Y en ese sentido, a la hora de convertir a la administración pública en una urna de cristal, pues esto nos puede ayudar a establecer una mayor participación ciudadana y una mayor rendición de cuentas que a su vez se transformarán en una mayor confianza, una mejor reputación de la institución, mayores niveles de participación democrática y pues en general un mayor compromiso de la ciudadanía, pues no solamente a la hora de votar, ¿sí? de tener pues únicamente de depositar ese voto, sino también a la hora de sentir que la ciudad y su patrimonio forman parte de los recursos de la ciudadanía en general. Y esta ha sido un poco, estos han sido un poco los contenidos de la primera presentación. A continuación, para poder expandir los contenidos, en este caso, de esta primera sesión, les invito a consultar una de las lecturas colgadas ya en el aula virtual, que es la que tienen en pantalla. Muchísimas gracias. Nos veremos en la cuarta sesión audiovisual. Espero que hayan disfrutado pues, de esta pequeña presentación y espero pues, que disfruten en general del curso.